Protección nasal contra los virus transmitidos por el aire en lugares concurridos se llama Tafix. Es un spray en polvo que se aplica en la nariz y actúa en 50 segundos brindando protección por 5 horas. Está recomendado para usarse antes de entrar a lugares con mucha gente. No bajes la guardia. Protégete con vacuna, barbijo y Tafix. Lo encontrás en Farmacias Chávez, Farmacia Hipermaxi y en Farmacor. Distribuye Farmager. Es un producto autorizado por AGMED. Y todo tranqui. Es el combo, aquí está, el combo del grupo Alcos, para que no te gane ningún malestar con el nombre que querrás llamarlo. El combo tranqui es la solución para aguantar el carnaval entero. Un Curadil, rehidratante y reponedor de electrolitos, 2 Chaki Plus para el malestar general si te produce después de la fiesta. Y si te duele la cabeza, 4 calmadores. Listo. Todo tranqui. Es de Alcos. Yo recuerdo que nosotros, antes de la muerte de Noel, yo tuve el gusto de conocer a Noel Kempff. Yo tomaba tereré con Noel Kempff, con el coronel Pedro P. Medina y con el Choco de Chamigo. Nos juntábamos todos los días a las 6 de la tarde a tomar tereré y hablar burrera. ¿Ah? Y él nos contó que estaba yendo a Huanchaca, que sí, había visto a la Gama Blanca por primera vez en su vida y que sabía que allá había, y ya no lo vimos más. Pero nosotros, antes que eso, con varios amigos, teníamos un grupo que trataba de hacer alguna cosa. Y un día decidimos manchar las paredes de las casas de los vendedores de pitillo y mandamos 250 cartas en Santa Cruz y las repartimos esa misma noche. Un grupo repartía las cartas y otros íbamos a manchar las casas. La calle de Ñuflo Chávez, esquina tal, hay un lugar que se llama tal del vendedor del vendedor fulano de tal, y está manchada con las pinturas. Nadie nos dio pelota. Y lo que recibimos fue una cosa rara. Alguien habló de más y a todos nos llamaron y nos advirtieron que no nos metamos frente a esto, que nadie nos había dicho nada. Estoy hablándole de los años 80 tal vez. No nos animamos a seguir. Y nos retiramos y dejamos las cosas como estaban porque éramos 8. Imagínense. Claro. Pero la muerte de Noel Kempff es un quiebre y hay una toma de conciencia de Santa Cruz hacia otras cosas. Así es. Sí. Evidentemente ya la gente reacciona, la gente que tenía vínculos directos, indirectos, más indirectos tal vez, se siente avergonzado y entonces empieza a haber una nueva retoma de la conciencia cívica cruceña, ¿no? La llegada de la democracia no fue bien apreciada en Santa Cruz al comienzo. Es decir, estábamos muy cómodos como estábamos, sin política y creciendo. Bueno, muchas veces ha estado vinculado los grupos de poder y las élites, particularmente empresariales, con este tipo de gobierno, ¿no? Porque si les va bien a ellos, sí, tal vez poco les interesa, pues si hay democracia o no hay democracia. Claro, sí. Lo que les interesa a muchos de ellos es ganar plata, ¿no? Pero yo también viví ese recambio de conciencia ciudadana cuando vuelve la democracia, porque aparecen nuevos grupos, debate, uno de ellos, ¿no? Donde comienzan a cuestionar. ¿Usted fue parte de debate? No, yo no formé nunca parte de eso, posiblemente porque recién estaba llegado. Pero era un grupo interesante, interesante, ¿no? Interesante el movimiento 26, M26, sí, que sí, estaba dirigido por Sergio Antelo, sí, que son los primeros, digamos, que conjuntamente con mi hermano, Freddy Llanela, Mancilla. 26 de febrero. Ese M26 era. Exactamente. Así. Ahí son los primeros documentos que aparecen con ese sentido de iniciar un proceso autonómico. Y además el concepto de la autonomía bien marcado. Sí. Es decir, que no es nueva la cuestión de la autonomía. Ya venía la cuestión, el M26 del año 81. Yo conozco documentos del año 82, ¿no? Es posible que estaban antes, ¿no?
Ellos publicaban cada cierto tiempo documentos muy profundos que hoy son verdaderamente actuales, ¿no? Así que yo me empapé también de eso, porque en esa época también aparece, después del 82, Percy Fernández, Sí. Constitución, porque recién volvíamos Cuando fue a verla. presidente del Comité Pro Santa Cruz. Él fue presidente del comité. ¿Es luego de usted? No, él fue antes que Jorge Landívar todavía. Antes que Jorge. Ya. Entonces, primero viene Percy Fernández con dos hechos creo que son importantes. Uno, el de mostrar la Constitución, mostrar el artículo 109 y 110 sobre descentralización. Sí. Y el otro tema es que comienza el debate dentro del Comité Pro Santa Cruz del ser cruceño, el tema cultural. Ahí lo apoya su hermano, Herman Fernández y Ruber Carballo. Entonces hacen seminarios y empezamos a discutir qué es el ser cruceño. También, sí. Me acuerdo. Así que estos movimientos intelectuales también yo creo que mostraron el rumbo a Ahí vienen Santa Cruz. ¿Con usted viene la jornada Santa Cruz 2000? Sí, justamente la jornada Santa Cruz 2000. De nuevo, disculpe que lo corte, Sí. de nuevo la Corporación de Desarrollo o el Comité de Obras Públicas. De nuevo, como le digo, el depósito de grandes pensadores. Usted lo nombró a Percy, lo nombró a Sergio. Estos salen del Comité del Comité de Obras Públicas. Rolly Aguilera, Percy, Ovidio Roca, Ovidio, Óscar Serrate. Óscar, pero sí. Óscar ya es de los de la segunda jornada, tanda, de la segunda tanda, digamos. Sí, sí, uno de los hombres más brillantes que tuvo Santa Cruz. Sí. Es de la segunda tanda, ya es de este esfuerzo que hace Santa Cruz para posicionar la idea de que el 2000 estaba cerca y que había que trabajar con la mirada a él. Usted era presidente del Comité Pro Santa Cruz. Yo era presidente del Comité Pro Santa Cruz y es un buen ejemplo, no solo por el hecho, sino que fue un proyecto que conjuntamente con Cordecruz lo hicimos. Claro. Era el presidente don Carmelo Caballero. Sí. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque antes éramos prácticamente una sola unidad. Entonces el Comité Pro Santa Cruz lleva la idea de proyectar la visión de Santa Cruz en los próximos 14 años, porque esto se hizo en 1986, y Cordecruz lo asume como tal, y entonces realizamos esas jornadas. Esas jornadas a mí me parece que fueron muy importantes, sí, porque antes éramos nosotros un pueblo de reacción. Llovía, entonces ¿qué hacemos con la lluvia? No llovía, claro. ¿Qué hacemos con la sequía? En cambio aquí hay un junte de todo mundo para proyectarnos a Santa Cruz en los próximos 14 años. Entonces ya comienza Santa Cruz a pasar de un pueblo de reacción a ser un pueblo visionario. En segundo lugar, permitió unir a los cruceños, porque durante 2-3 meses en todo el departamento, en todas las provincias, el tema de discusión era qué vamos a hacer nosotros en los próximos años. Entonces creó un sentido de unidad también. Entonces el de Puerto Suárez, cuando se reunía, sabía que en Samaipata o en otro lugar estaban hablando lo mismo. Entonces ahí terminamos con la jornada Santa Cruz 2000 y presentamos, digamos, las bases, 10 bases de lo que debería ser el proyecto cruceño. Esa jornada Santa Cruz 2000 también tiene un sabor especial porque unos 10 a 14 días antes lo habían matado Noel Quez Mercado. Entonces lo matan, lo asesinan Noel Quez Mercado y 2 semanas después inauguramos esa jornada y lógicamente la expresión era de tristeza, de rabia, pero al mismo tiempo de futuro. Y creo que las jornadas Santa Cruz 2000 han sido importantes porque en los próximos años fueron los temas o de ahí salieron los temas como el corredor bioceánico. Hoy todavía se discuten temas planteados por la jornada. Y hay otros temas, Carlos, que todavía no se han tocado. El caso del proyecto Rosita, por ejemplo. Fue un tema que salió en la jornada Santa Cruz 2000, 1986, y ahora todavía seguimos viendo qué posibilidades tenemos. Si usted recuerda, el proyecto Rosita ya lo presentó mi padre el 66 como senador. 66. Sí. Es impresionante cómo en Santa Cruz se atrasan las cosas. El Mutum. Ustedes mismos lo volvieron a plantear como una necesidad imperiosa de Santa Cruz. Hay una ley que declara de prioridad nacional el desarrollo del Mutum en 1960 y poco. Sí.
la llegada del gobierno de la UDP fue el gobierno caótico, pero fue el gobierno que respetó la democracia, que le dio a este país la chance de ser demócrata, de verdad. Sí. Si bien podemos decir de que Hernán Siles Zuazo tuvo una actuación nefasta, por decirlo así, en la época en que entran los sucureños, hay que reconocer de que en este momento, cuando él es presidente de la UDP, yo creo que le dio mucho oxígeno al sector empresarial y agropecuario aquí en Santa Cruz. Sí. Consiguiéndole, por supuesto, con esos dólares preferenciales, sí, la compra de maquinarias, en fin, estaba quebrada. Luego, exactamente. Que es lo que les permite pagar con poca plata, pagar todos los créditos, sí, que tenían, sí, y reactivarse, sí, a todos ellos. Sí. Yo creo, sinceramente, que dos presidentes, Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Zuazo, de alguna forma o de muchas formas, creo que le dieron un incentivo para que Santa Cruz pueda salir adelante. Con sus luces y sus sombras. Los primeros años de la Revolución del 52 fueron muy fregados para Santa Cruz. Y posteriormente, ya con la llegada de la democracia, después de la última dictadura, que es la de García Meza, ya la cosa se mejora para Santa Cruz. Santa Cruz comienza a ser otro. ¿Y cómo lo toma la gente de su generación de usted, que venía de... Usted venía de España, donde se vivía dictadura. Había estudiado en Brasil, donde había dictadura. Había estudiado en Argentina, donde había dictadura. Y sin embargo llegan ustedes con una visión mucho más amplia y con una visión mucho más democrática. ¿Cómo entenderlo? Posiblemente porque uno ha sufrido esos embates, ¿no es cierto? Cuando uno se siente aprisionado por la dictadura, falta de libertad de expresión, de locomoción, entonces surge, creo, internamente en cualquier persona, y más en el cruceño, porque yo creo que la libertad es un ingrediente fundamental del ser cruceño, así como el emprendedorismo. Entonces, claro, hay una reacción natural contra todo eso. Por lo tanto, pienso de que esas grupos que llegaron de profesionales con nuevas ideas, nuevos proyectos, más la gente que aquí sufría porque vivía acá, yo creo que ese fue también la semilla que permitió el desarrollo de la lucha por la democracia. Tanto es así que en agosto del año 82, cuando era presidente del Comité Pro Santa Cruz, José Luis Camacho, se realiza un encuentro nacional de comités cívicos en Sucre, y ahí se exige dos cosas. Uno, el 81 creo, el 81. Se exige democracia y se exige descentralización. Entonces surge este comentario porque a veces dicen que los cruceños no tenemos visión nacional, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿qué es visión nacional? ¿Visión nacional es como piensan los paceños? ¿O visión nacional es cuando verdaderamente existe visión de país? Y yo creo que Santa Cruz hace muchísimos años y en diferentes momentos ha dado muestra de esa visión nacional. La lucha por las regalías no fue una lucha por Santa Cruz, fue por todos los departamentos productores de hidrocarburos. La lucha por la democracia y la descentralización fue una lucha cruceña y no fue para Santa Cruz, fue para todo el país. Gobiernos municipales, su democratización, la ley de participación popular. Gobiernos municipales, ahí está Oscar Barberí y Sergio Antelo. Así es. La autonomía. Entonces, que no nos vengan a decir a los cruceños que no tenemos visión nacional. Hace tiempo ya nosotros dejamos los pantalones cortos. Ya no es esa visión localista, es una visión mucho más allá. Yo estoy estudiando, examinando un poco el pensamiento político cruceño en los últimos 200 años, o 150 por decir, desde la fundación de la República. Y uno va observando que hay unos hitos en la vida nacional que han sido llevadas por cruceños. Entonces, que no nos vengan aquí a complejar con eso. 1904 es la más amplia visión de país que se tiene. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo de que los cruceños también nos han acomplejado, ¿no? Nos han acomplejado porque somos localistas, no tenemos visión nacional, cuando en realidad sí la tenemos. Hemos sido tildados de separatistas las veces que hemos levantado la voz fuerte, en cualquier circunstancia. Andrés Ibáñez, memorándum, regalía, gobiernos municipales, autonomía. Entonces, a veces no, ante la opinión pública nacional y frente al sello
mortal que siempre nos han puesto los gobiernos centrales de turno, que cuando hablamos dice es movimiento separatista. Entonces este es el otro complejo. Entonces a mí me parece que es un complejo cuando el cruceño en sus intervenciones, sobre todo en sus discursos, siempre tenemos que arengar de Bolivia, que somos bolivianos. Nosotros, como lo dijo Alcides Pareja, somos bolivianos porque nos da la gana, así definitivamente. El tercer complejo que a veces tenemos los cruceños es que da la impresión que la gente del interior es más que nosotros. Y es mentira eso. Basta revisar el censo del año 2001 y el próximo que se hará y se va a demostrar que los cruceños somos más que los que vienen. Pero lo interesante, y eso... Aquí hay y yo no sé quién la sacó, capaz que... Yo no sé, hasta lo multiplican, claro. Dice, aquí hay 500.000 paseños. ¿Qué 500.000 paseños? Aquí hay 120.000 paseños. Sí, sí. Y debemos sentirnos orgullosos de eso. Y el nacido en Santa Cruz y el cruceño es el 70%, casi entre el 68 y el 70% de la población cruceña. Y sin embargo estamos como que hay más gente que llegó de otros lados. Y aquí hemos ido construyendo la cruceñidad en 500 años, ¿no? Vamos a cumplir 450 años en pocos días más. Entonces hay unas raíces identitarias, Carlos, profundas. Entonces quien viene acá, sea un alemán, sea un turco, sea un paceño, rápidamente se suma a ese ser cruceño. ¿Usted conoció a su abuela que era árabe? Sí. ¿Era árabe cruceña? Yo creo que era una cruceña árabe, porque ella era, bueno, ella cuando viene tenía 16 años, ¿no? Y cuando llega acá hablaba perfectamente el español, y entonces era una mujer que quería muchísimo a Santa Cruz. Tanto es así que yo recuerdo que en los movimientos cívicos del año 50, ella ayudaba, como ahora lo hace el comité cívico, preparando algunos sándwiches o llevando alguna cosa. Es decir, antes todo eso era una sola unidad. No era que este es árabe, este es paceño. Todos luchábamos por un ideal. ¿Pero por qué? Porque los cruceños también teníamos un norte, que lo hemos perdido ahora. Nuestra consigna era Santa Cruz con regalías. Agua, pavimento y luz para Santa Cruz. Esa era la consigna, ¿no es cierto? Sí. Entonces no había cómo pensar en otra cosa. Así que mi abuela, al igual que mucha gente que ha venido, no solamente del país como fuera, yo creo que se identifica fácilmente con ese ser cruceño que tenemos nosotros. En el Comité Pro Santa Cruz, además de esa marcha, ¿cuáles fueron los elementos que usted considera más importantes de su gestión? Bueno, en la Jornada de Santa Cruz 2000. La Jornada de Santa Cruz 2000, yo tuve, no sé si la suerte, la virtud de abrir el Comité Pro Santa Cruz. Entonces yo formé un gabinete sombra que le llama, donde elegimos a 12 o 15 personalidades de distintos partidos, no de partidos políticos, tendencias políticas, profesiones, que hacía el seguimiento a cada uno de los ministros. Entonces nos reuníamos nosotros cada 10 días y el teórico ministro de Salud informaba de cómo veía y las cosas que podíamos hacer en salud. Entonces en ese sentido el comité estuvo siempre abierto. Dos cosas más podría citar. Una fue la aprobación de los nuevos estatutos del Comité Pro Santa Cruz, que ahora se está por discutir. Eso se aprobó a principios de 1988, donde yo le di, sino apoyamos para que las provincias tengan mayor participación. Hasta ese momento cada provincia tenía derecho a un voto. Entonces en la modificación de los estatutos cada provincia llega a tener 5 votos. Entonces se multiplica por 5 la presencia o el peso de las provincias. Yo creo que ese cambio también fue importante porque se abrió más el comité en cuanto a participación. Y lo último que podría decir fue el juramento a Santa Cruz. Ese juramento a Santa Cruz para mí tiene un hecho memorable porque es posiblemente la única vez que el nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz hace un juramento ante el pueblo. Esa vez hubo el juramento a Santa Cruz, donde hubo 3 juramentos, ¿no? Fue ahí a los pies del Cristo Redentor, claro.
yo creo que había unas 100.000 personas, también en esa época esa era más o menos una población importante ya para lo que tenía Santa Cruz. Juramos luchar contra el narcotráfico, juramos luchar por nuestra autonomía y juramos luchar por nuestros valores morales. Creo que eso fue las cosas que yo recuerdo con mayor cariño. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Escucha bien, BYD Tank EV es la vagoneta eléctrica más rápida del mercado boliviano. Este vehículo almacena energía suficiente como para recorrer hasta 500 kilómetros con una sola carga y potencia suficiente para desarrollar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.6 segundos de manera segura, dado su doble eje motorizado y el bajo centro de gravedad que tiene. La batería de BYD Tank incorpora la tecnología Blade, que le confiere la máxima durabilidad en el mercado con un sorprendente número, 1.200.000 kilómetros es la garantía de fábrica. En Telimpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas y hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros, y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización en un solo número, 773-333-089. Te doy otra vez los datos del Energy Center. Si necesitas batería para tu vehículo, anótate el 690-06060. Energy Center es representante oficial de Eliar y Panasonic. Hazme caso, que el vehículo se lo cuide mejor con baterías de Energy Center, que te las llevan a tu casa, las instalan en el momento, todo te lo llevan y te lo ponen gratis. Va de nuevo el número 690-06060. Se llama Energy Center.